Te doy la bienvenida a un nuevo programa de MID Integrada junto con Vida Más Sana. ¿Cómo me gusta este nombre? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Genial, genial. Aquí yo, ahora cuando presento MID Integrada con Vida Más Sana es como una bomba ahí de unión que me encanta. Toda unión es positiva, sobre todo si suma, ¿no? ¿Verdad? Cuando sí. A mí me encanta poder estar aquí contigo y seguir dando estas informaciones, ¿no? Quedamos, en el programa pasado nos quedamos con el tema de las alergias y habíamos comentado que hoy lo que haríamos es ir un poquito más en concreto en algunas. Y hoy lo que vamos a hacer es, os vamos a hablar del gluten, de las alergias al polvo y al polen, ¿no? Exactamente. Genial. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar y yo te quiero hacer una pregunta antes de empezar, A porque yo ver, digo, cuando haga el programa con Ana se lo voy a preguntar en directo a ver qué tal. ¿Te acuerdas que yo te comenté que a mí me pasaba esto, no sé, como con la nariz, que parecía alergia y tal? Y es que cuando estoy mucho con el polvo, el polen y tal, se me quita. O sea, soy lo contrario. Es decir, yo estoy, por ejemplo, mira, esta semana he estado arreglando jardín y tal, y quitando mucho, claro, te sube mucho polvo, hay mucho polen, los árboles, tal. Pues es que yo he estado 2 días que yo no tenía esto en la nariz ni nada. Digo, pues nada, me voy a poner a hacer el jardín todos los días, me voy a poner afuera. Claro, me he quedado alucinada en el sentido que digo, pero a ver, o sea, estoy dentro de casa o salgo fuera o tal, o me voy a algún sitio y de vez en cuando, pues tengo esto, ¿no? Como si tuviera esa alergia. Pero justamente hago estas cosas que tienen que ver mucho con alergias y oye, estoy perfecta. Digo, ¿esto qué es? ¿Mi medicamento o cómo va? es cierto, es extraño, sí, un poquitín sí que es. Raquel. Una alergia la definimos por exposición y reacción. Te diría, algo extraño en la alergia que mejore con la exposición, sobre todo si es una exposición con una cierta cantidad, porque no me estás hablando de poquitín que haga un efecto como inverso, ¿no? Que eso sería homeopático, es estimular un poquitín para que el cuerpo haga lo contrario. No, me estás contando de que estás expuesta y que así tú estás mejor. Entonces yo, como dijimos el otro día, creo que es bueno contar que no es lo mismo alergia que hipersensibilidad, ¿vale? Ajá. Las hipersensibilidades son un grupo de reacciones del sistema de defensa que incluyen la alergia, pero ya hay otras reacciones de hipersensibilidad. Entonces, cuando tenemos como una hipersensibilidad latente, crónica, un poquito estancada, no tiene por qué haber un vínculo tan grande entre la exposición y la reacción. Normalmente esas hipersensibilidades no son fáciles de relacionar con algo, ¿no? A veces estoy más tapada, a veces menos, depende también mucho del estado interno del cuerpo. La alergia es claro, la alergia es contacto, exposición y reacción. Tanto en tu caso, yo te diría que esto no, no definiría mucho como alergia y lo definiría como hipersensibilidad, seguramente una congestión crónica vinculada quizás a un estado pues, metabólico interno que debería ser valorado, ¿no? Pero no me parece tanto. Otra cosa es que, ¿por qué te mejora el polvo o el polen, no? Eso ya me sería más difícil de explicar. En realidad, eh, para mí lo único que significa es no alergia claramente al polvo ni al polen. Claro. Claramente no lo sería, como alergia como tal, porque no te mejoraría con esa sobrecarga, con esa exposición. Hay algo más, ya sea Mm, temperaturas, ya sea tu estado interno, ya sea lo que sea, ¿no? Es verdad que no sé si te lo estás pasando muy bien o muy mal haciendo esa limpieza de jardín, sí, sí, porque además es una cosa que me gusta mucho. claro, ¿no? Y es cierto y nos cuesta un poquito de aceptar, pero que nos guste o no nos guste, que estemos bien, que estemos mal, que estemos a gusto o no, a disgusto, esto es importante porque nuestro cuerpo reacciona en congestión o no. Es decir, el sistema inmune recibe la tensión. Cuando estamos tensos, cuando estamos en desagrado,
hay más posibilidades de inflamación, de proinflamación. Es bueno, puede ser explicado, si algo te gusta, pues ahí también estás al aire libre, pero realmente seguramente no hay una alergia directa a lo que estabas expuesta, no te diría. Y ha sido una buena introducción porque al final es volver a recordar que la alergia realmente está vinculada claramente a algo. Normalmente cuando hablamos de alergia al polvo, lo notamos mucho dentro de casa. Lo notamos mucho cuando estamos con ropa que está quizás plegada de hace unos días o cuando estamos haciendo la cama. Lo notamos también en la cama, si tenemos ese polvo también pues, vinculado a la almohada. Y fuera mejoramos, pues el aire libre mejoramos. En cambio, la alergia al polen se caracteriza por más bien cuando estoy en la calle, cuando estoy más expuesto, pues abre la ventana o también es muy estacional, ¿no? En primavera o cuando corresponda, dependiendo del tipo de polen, estoy con más sintomatología. Entonces, una pregunta muy típica de un alergólogo es, ¿esto te pasa dentro o fuera de casa? Es muy típico, ¿no? Para relacionar en un caso de alergia uno u otra cosa. Otra cosa es la alergia alimentaria. Ya sabemos que tanto el polvo como el polen habrá más sintomatología respiratoria, pero la alergia alimentaria es sobre todo trastornos digestivos, ¿no? Que a veces no entendemos justo como alergia. ¿Cuándo pensamos en alergia? Cuando aparte de el movimiento, el malestar, incluso la diarrea, pues puede haber pues esa irritación de mucosas, ¿no? El picazón de boca, picazón de garganta. Entonces ahí ya pensamos esto, o incluso en la piel pueden aparecer también pues eczemas o rojeces o picores. Decimos que puede ser una alergia alimentaria. Pero tanto alergia alimentaria como respiratoria necesitan un diagnóstico analítico, ¿no? Normalmente es sintomatología más analítica, pruebas de alergología muchas veces, incluso epicutáneas, y a partir de ahí se hace ese diagnóstico. No nos vale salir a la calle, estamos congestivos y decimos tengo alergia, ¿no? Solo para realmente poner ese nombre, porque puede ser una reacción a los contaminantes ambientales que también están, por ejemplo, en una ciudad. Claro, eso te iba a decir también, por ejemplo, el polvo, claro, lo podemos, o sea, podemos notar esa alergia al polvo no solamente en casa, sino fuera también, ¿no? Porque, claro, al final, igual vas a casa de alguien o estás dentro de un supermercado y también hay mucho polvo, pues quizá, ¿no? También Sí, podemos estar. sí, normalmente es en un lugar, si estás dentro de algún lugar o si estás fuera al aire libre, ¿no? La pregunta es, ¿dentro o fuera de algún domicilio, yo qué sé, local? No, pues yo normalmente cuando estoy fuera, ¿no? Y estoy con los árboles de la calle, entonces, bueno, o cuando no, cuando estoy en casa de alguien o cuando estoy en el trabajo, entonces ahí es más sospecha de lo que llamamos ácaros, ¿no? El polvo, claro, puede ser polvo de otro tipo, que también está en la calle. Nos referimos al polvo de ácaros Vale, de casa, ¿no? De estar en casa. vale. También es posible, ¿no? Que tengamos alergia al polvo y no lo sepamos y a veces aunque haya polvo, no sale esa sintomatología, Ajá. porque me he encontrado con personas que les pasa, ¿no? No, pues que yo cuando hay polvo en casa o hago el polvo y tal, no me pasa, pero igual, al cabo del rato, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, Muy, muy buena esta. En realidad es una forma genial de decir la alergia, incluso dentro del diagnóstico de alergia y antes del diagnóstico, hay grises. Entonces, tú puedes tener alergia al polvo de 10 o de 24. Incluso puedes tener un diagnóstico que no es de alergia al polvo porque no sale positivo, pero un poquito sí que reaccionas y estás como en la frontera del gris de, me dicen que no tengo, pero yo me noto, y es cierto que entonces la sintomatología es más suave, es más confusa, ¿no? Puede haber más congestión y a veces no. ¿Por qué a veces sí y a veces no? Porque cuando estás en un gris, cuando estás en bajos niveles, que no es muy intenso, tanto en el diagnóstico como fuera, cuando estás ahí depende mucho de tu estado. Entonces, esa predisposición la tienes. Pero claro, si estás magníficamente bien, has dormido, has descansado, estás contenta, has comido bien, puede ser que no sea tan importante para el sistema inmune ese contacto en ese momento. Dices, bueno, pero te pilla en un momento de cansancio, en un momento de saturación de otros temas o de mala digestión y eso genera mayor inflamación
y se expresa de forma más importante. Entonces, nos confunde. No pensamos o nos olvidamos que cómo estoy yo es muy importante en la expresión del sistema inmune de defensas. Y la alergia es una reacción de las defensas. Claro, claro. Además, también creo que hay otra cosa, ¿no? De que cuando quizá no nos damos cuenta de que tenemos esa alergia, porque igual pues te pasa al cabo de, no sé, 3 o 4 horas que has limpiado el polvo, que has estado en un sitio, ¿no? Es cuando te viene esa pregunta de, ay, ¿y entonces a qué será? ¿No? O igual puede ser que tengamos 2, 3 o varias alergias a la vez. Claro, sí, son combinables, no son excluyentes. De hecho, la alergia, por ejemplo, al ácaro es hacia algunas proteínas o algunas moléculas del ácaro que son similares a otros tipos de... Entonces, eso también nos pasa con los alimentos. La proteína tal, el polisacárido cual, que está en el melocotón, el no sé qué, y un grupo de alimentos no te van bien, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es muy importante identificar qué componente, porque ese componente puede ser similar en otros lugares, en otros materiales y en otros, aunque no te guste la palabra, otros bichos y otros alimentos. Y las similitudes, al sistema inmune no siempre sabe diferenciarlas, ¿no? Pues dice, mira, esto no me gusta y esto que es similar tampoco, ¿no? Y puede ser melocotón y puede ser, me invento piña. Entonces, sí que puede haber una reacción similar y por eso, cuando hacemos test de alergia, los test de alergia alimentarios son de dos maneras. O bien hacemos mirando todos los alimentos, o bien hacemos en sangre también mirar tal proteína si eres alérgico a esa proteína. Y si lo eres, ya sabemos que son todos esos alimentos, ¿no? Entonces, son complejos y son también complejos de interpretar, pero en realidad ya se conoce mucho que es así, funciona de esta manera. Por eso, realmente, una alergia única a algo es más complicada, incluso es mucho más frecuente lo combinado. Claro, joder, tela, tela. El tema alergias parece cualquier cosa, pero ostras, no lo es. Porque al final, fíjate todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Bueno, de lo que llamamos una simple alergia al final. Y Pero es molestas, verdad que hay alergias que son bastante fuertes, o sea, sí. que están hay mucha gente afectada, incluso con medicaciones y todo, que no logran. No, existen las vacunas para atenuarlas un poquitín, que funcionan muchas veces, algunas veces no tanto, y como toda farmacología, aunque sea vacunal, siempre puede tener unos efectos más o menos adversos. Y después están en las terapias de tolerancia, ¿no? Pues retirar del todo esa sustancia, sobre todo en la alimentación, pues ponerla poco a poco. O bien también existe la posibilidad de una medicación que controle continuamente esta sintomatología, pero claro, la medicación, que normalmente es antiinflamatoria, antihistamínica, suele tener también efectos tóxicos adversos que en cronicidad tampoco son muy deseables. Entonces, ¿qué más podemos hacer en las alergias? Eso te iba a decir, ¿qué más podemos hacer? Porque claro, siempre también estamos hablando de la prevención y todo. Yo no sé si se puede prevenir esto. Se puede prevenir. La prevención tiene que ver con la epigenética, si nos suena a concepto, ¿eh? Una cosa es mi genética y mi predisposición a ser alérgica hacia algo, que siempre es la relación con algo en concreto, y la otra, que esa genética determine que sí lo voy a ser seguro, ¿no? Entonces, en realidad, la genética me predispone. ¿Qué es lo que va a disparar la alergia? La mala alimentación, las sobrecargas y las malas experiencias. Entonces, la prevención sería hacer una vida zen, ¿no? Tener una infancia feliz, tener una infancia chula, ¿no? En contacto con la naturaleza, el que no estemos desinfectados y higiénicamente absolutamente despoblados de flora. Por ejemplo, en la infancia está muy estudiado ya, ¿no? El contacto con la naturaleza, el ensuciarse, el tocar, el tal, eso nos hace fuertes y esto junto a no estar muy tensos, estresados, traumatizados, condicionados, genera un sistema inmune que tiene más tolerancia y puede hacer prevención de tener una alergia que aparece, no sé, a los 12 años, a los 8 o a los 22, ¿no? Que al final no aparecen de la nada.
aparecen disparadas después de hacer un poquito de sobrecarga de algo, de estar con un sistema inmune más o menos, pues eso, en tensión, aparecen, se expresan, porque tenías esa predisposición. Entonces, esa sería la prevención. Una vez ya están puestas ahí, cuanto menos tiempo tardemos en hacer algo más mejor, porque si llevamos mucha medicación durante mucho tiempo, nuestro organismo realmente va a necesitar esa medicación, ¿no? Hay un hábito a la antiinflamación donde después habrá un efecto rebote de mayor sintomatología, con lo cual escoger de qué forma voy a intentar gestionarlo desde el principio, ¿no? Entonces, intentarlo, ¿no? Si tengo la información. Y a partir de ahí, si podemos tener la mínima farmacología, mejor. Mejor, ¿eh? Tenemos que reconocer que hay alergias que no se pueden sostener al principio sin farmacología. Es muy difícil, la persona lo pasa muy mal y además hay peligro. Sobre todo si ya es alergia a un alto nivel, tenemos que ir con la adrenalina encima y podemos tener una situación de peligro de cierre de vía aérea, ahogo, que nos lleve a urgencias. Por tanto, tenemos que sostener esto, no lo podemos sostener en un, no sé, ya me tomaré una infusión. No sería la situación. Pero es verdad que fuera de esta gravedad, que es mucho más frecuente, que sea menos grave, hay terapia, ¿no? La inmunoterapia es una especialidad, vamos a decir, en medicina natural, que lo que hace es intentar y quiere regular el sistema inmunológico. ¿Cómo se regula? Haciendo hormesis, por ejemplo, pues dando pequeñas cantidades de lo mismo para que tu sistema inmune entienda que eso no es tan dañino y se coja tolerancia. Mirando nutrición y mirando de tener el sistema inmune muy calmado, teniendo una flora que genere mucha tolerancia. ¿Qué más podemos hacer para una alergia? Sobre todo, cuidar la parte de antiinflamación de forma natural. Pues hay herbáceos y hay sustancias en medicina natural que permiten estar como con un efecto antihistamínico, casi como antihistamínicos, y son tóxicos que un antihistamínico, aunque han mejorado mucho y ya no son esos antihistamínicos que te duermes, es verdad, pero aún son fármacos, ¿no? Entonces, optar por una vía natural y tener un efecto similar, existen herramientas para eso, o se puede combinar con la farmacología para tomar la mínima, por ejemplo. No me quiero enrollar, que si me dejas, aquí yo estoy... Es genial porque, a ver, estas cosas está bien que las digamos porque muchas personas, ¿no? Siempre no nos damos cuenta tampoco de que hay veces que o tiramos por solo farmacología y ya está, y nos Ajá. quedamos ahí, pero es que incluso con farmacología no mejoran. Sí, Entonces, bueno, pues está bien de que se pueda añadir algo más, ¿no? Porque al final, pues volvemos a lo mismo, la unión hace la fuerza en todo. claro. Con lo cual, pues con esto también. Entonces está bien que demos esta información para que la gente sea consciente, ¿no? Al final, sobre todo las personas que lo pasan tan mal, porque bueno, yo pues al final, mira, no sé si soy alérgica, si no, ni a qué, ni cómo, pero hay personas que sí que lo pasan muy mal. Ya llevan, o sea, anticipan 2 meses antes, ostras, es que va a venir el polen, ya me voy a empezar a medicar para que no me dé tan fuerte. Sí, sí, realmente es así. En Claro, medicina entonces natural, en medicina natural, si llevas como un tratamiento previo, ¿no? Al momento de máxima exposición. Claro, cuando ya estás tan expuesta, ¿no? Ha llegado primavera, si es primavera, porque a veces es otros momentos. Y es difícil en ese momento decir, mira, te voy a dar algo como un antihistamínico como el que tomas. Es difícil encontrar tanta potencia como un fármaco. Pero sí que es verdad que lo que va mejor es anticiparse un poquitín, no retirando medicación, empezar a tratar y cuando llega a esa estación la persona te dice, pues no estoy tan mal y he podido tomar menos y estoy mucho mejor y así ganamos, no esperando el momento. Y eso también es importante decirlo, porque es verdad que tendemos a esperar a estar mal y ahí es más difícil. Entonces, si ya conocemos que podemos estar mal, si ya nos conocemos, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos la ventaja estratégica, pues entonces vamos a mirar de hacer algo antes de la máxima exposición, el máximo momento de estar mal, para intentar disminuir la medicación. Esa medicación es útil para aliviar y no lo vamos a negar. Pero también es verdad que es cierto, no siempre lo consigue y es cierto, genera toxicidad. Es decir,
los corticoides y los antiinflamatorios que se están dando, ya los antihistamínicos son diferentes, ¿eh? Incluso a nivel de vía respiratoria, a nivel de vestíbulo nasal, lo que hacen es hiperplasiar también la mucosa, generar una irritación a largo plazo, ¿no? Y aunque no se absorba mucho a nivel sistémico, igualmente una cierta parte sí, de manera que tú estás expuesto a una medicación crónica que bueno, sabe mal que no pueda haber como el intento desde lo convencional de decir, bueno, y vamos a sumar más herramientas, ¿no? Y es verdad que tengamos que ser nosotros los que venimos en lo privado diciendo, bueno, ya hay otras estrategias, pero ojalá el otorrino, el alergólogo, ojalá, tuvieran esas herramientas conocidas que no las conocen y por eso no te las ofrecen, porque no las conocen bien. Entonces, bueno, tienes que ser tú, con tu responsabilidad en tu salud, decir, bueno, voy a mirar a ver qué tal. Es así. Claro, ¿no? Y así es verdad que con el tema natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues esa toxicidad que se nos queda de tanta medicación para las alergias y todo, pues por lo menos hace una buena limpieza, Sí, o como por lo mínimo, menos una mínima. sí, es cierto, está bien. Siempre hay espacio para complementar y volvemos al mismo concepto. Yo creo que si unimos herramientas bien hecho, sin que sea muy, vamos a decir, sin razón, sin sentido, porque yo también me he visto personas que toman, por ejemplo, antihistamínicos o que toman, están con sprays y después toman como 9 suplementos o 10, ¿no? Y no se han revisado la alimentación y no se han revisado los... Eso tampoco tiene sentido. Entonces, es verdad que unir es importante, si lo haces con sentido ya es maravilloso y la premisa es lo mínimo posible en todo, pero que resulte beneficioso para ti, que sirva. Claro, claro. Y en el tema del gluten, ¿qué podríamos decir ¿Qué podemos del decir? tema del gluten? Vale, podemos decir que una cosa es la intolerancia al gluten y la otra es la alergia al gluten, ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de alergia al gluten en los libros y lo que está establecido es que es una reacción suele ser bastante intensa frente al gluten que no permite ningún contacto con el alérgeno y en realidad es peligrosa. Esa alergia no suele ser, es muy infrecuente, no suele ser lo que presentan las personas. Otra cosa es la ¿Por qué intolerancia. llega esa alergia? Bueno, realmente es desconocida la causa o multicausal. Es decir, hay esa predisposición genética, sí que hay poblados que se parecen a la celiaquía y después tenemos la parte de sobrecarga, ¿no? De alguna manera, tu sistema inmune se ha visto molesto por alguna sobrecarga al gluten que tú has hecho en un mal momento, ¿no? Igual que pasa con el melocotón. O sea, siempre, o por lo menos, ¿no? O parece que cuando hacemos una sobrecarga de algo, ¿no? Nos Por ejemplo, arriesgamos. también podríamos hablar del azúcar, que bueno, Sí, iremos dando temas, pero es para poner un ejemplo, ¿no? Cuando nos pasamos con el azúcar, cuando nos pasamos con esto, con lo otro, al final, claro, el cuerpo llega a esa sobrecarga y al final te da una alergia. sí, pero las alergias salen o se expresan o se desencadenan con sobrecargas de sustancias que son molestas. Por Ah, ejemplo, con el azúcar tú puedes hacer una sobrecarga y tendrás una hiperglicemia que, bueno, y al final te vuelves diabético. pero no harás alergia, porque el Vale. azúcar es muy inocuo desde el punto de vista inmunológico. Es algo que, aparte de que se sobrecarga, es algo que ya como alérgeno está identificado como alérgeno. Tiene una estructura molecular complicada, se digiere de forma complicada, es bastante diferente a lo que es el cuerpo y tu sistema inmune dice, esto es molesto para mí. Si encima me haces una sobrecarga, es cuando ya llegamos al límite. Entonces, es sobre todo con aquello que llamamos alérgenos, que pueden ser el huevo, no sé, los moluscos, Ujú. los cereales de tipo gluten, lo que sea, ¿no? Aquello que llamamos como, identificamos como alérgenos, que es que lo pueden ser, sobre todo serán desencadenados con sobrecarga, ¿no? Entonces, es verdad que tu predisposición más la sobrecarga más aquello que es molesto, eso hace expresar una alergia finalmente. Tanto, sí, evitar las sobrecargas es bastante razonable. En la vida, de hecho, casi con todo, ¿no? Las altas dosis suelen matar. Casi con todo, Sí, incluso sí, con el sí. agua. Entonces,
Bueno, esto es algo importante a entender. No sería con todo lo que hacemos sobrecarga en cuanto a alergia. Vale. Y entonces luego tenemos la otra parte de intolerancia, que es Sí. que creo que se confunden estos dos términos. Ya, porque, a ver, lo que confundimos es qué es la celiaquía. ¿Qué es la celiaquía? Es que la celiaquía es una intolerancia al gluten que tiene parte de autoinmunidad y hipersensibilidad, que no alergia. Entonces, la celiaquía no es una intolerancia. La celiaquía es algo complejo que tiene una predisposición genética muy conocida, que tiene unos anticuerpos de autoinmunidad y, por tanto, es una hipersensibilidad muy compleja, no es una alergia, es mucho más. Y que además no es intolerancia, porque ¿qué es intolerancia? Mala digestión de algo. Vale. Mira, muy buena esta, me ha gustado. Mira, vamos a, para que la gente lo pueda, ¿no? Pues como diferenciar así, esto es esto y esto es esto más sencillo. Ok. Alergia, ¿qué podríamos definir? Es un tipo de hipersensibilidad inmediata. Reaccionas frente a algo en una exposición y lo relacionas porque es inmediato. Vale. Y la intolerancia, Es una mala digestión por falta de enzimas o de capacidad digestiva tuya o por sobrecarga. esto cogemos boli y papel y lo apuntamos, porque esto es brutal. Es que así está bien definido, porque la gente es verdad que esto lo mezcla, Sí, ¿sabes? Es como, no, es que tengo alergia e intolerancia. Alergia e intolerancia. Es posible que se tengan las dos, ¿no? Pero, es posible. claro, pero hay veces que es intolerancia y no es alergia. Y Exactamente. decimos lo contrario. Casi siempre es más intolerancia, es más frecuente que una alergia. Vale. Y la intolerancia no lleva esas reacciones de irritación, de inflamación de mucosas, lleva malas digestiones. Y la intolerancia al gluten es muy frecuente porque el gluten es muy molesto. ¿Y quién Sí. digiere bien el gluten? Y todo el mundo, o casi todo el mundo, se beneficia de restringir el gluten. Vale. Y otra cosa es ser celíaco. Ser celíaco es tener una hipersensibilidad más compleja que una alergia, con una autoinmunidad. Tu sistema inmunitario te ataca a ti. Es Claro. decir, que va más allá de la intolerancia. Es cierto que dentro de la celiaquía hay mala digestión del gluten, pero hay mucho más. No es solo una intolerancia al gluten. Y voy a complicar un poquitín más si puedo. Dentro de la intolerancia hay grados, ¿no? Hay personas que con el gluten lo sacan y dicen, wow, qué bien. No eran celíacas, no tenían una alergia, pero hacían muy mala digestión y lo notan cuando lo sacan. Vale. Hay otras personas que dicen, bueno, yo he mejorado un poquitín, pero tal, porque sí que pueden presentar cierta intolerancia, sobre todo si hay sobrecargas, pero están ahí en el gris pequeñito. Y entonces, los grises existen, es que yo insisto mucho en esto, porque decimos una palabra que es intolerancia y nos metemos todos ahí como si todos tuviéramos el mismo color. Y no es... Esto sería bueno, ¿no? De hacer como un semáforo. Pero un semáforo, no solamente el rojo, el verde y el naranja, sino hacer un semáforo, ¿no? De ese proceso, ¿no? De que puedes estar en el gris, puedes estar en el verde flojito, puedes estar, no sé, me invento los colores, ¿eh? Ahora me he inventado yo sola el semáforo. De verde, diferentes tonos de rojo, por ejemplo. Eso Exacto. es más real en la salud. Claro, claro. Pues nada, vamos a darle una vuelta a esto del semáforo, ¿eh? Yo creo Vale. que, pero fíjate cuánta información que, que podríamos estar aquí, bueno, hasta mañana, pasado, y podríamos dar mucha caña con este tema, ¿no? Porque es verdad que cada tema requiere de mucha información. Pero bueno, creo que hoy esta información tan detallada, creo que la gente se ha quedado con ello. No Esperemos sé que si sea quieres así. añadir algo más. Uy, si me dejas añadir, yo me paso toda la tarde contándote cosas. Entonces, Lo que casi decimos. como tenemos episodios, Raquel, podemos tener episodios. Ya Venga, iré contando y intentaremos que sea interesante. genial. Pues entonces ya iremos, ya seguiremos, iremos contando más cositas. Y pues nada, nos vemos en la próxima, Ana. Muchas gracias y gracias a todos los que nos ven, los que nos siguen. Y hasta la siguiente. Hasta la Un siguiente. besito. Chao. Adiós.